Yo soy Nieves García Porcel, la mentora de manifestación, y he traído a mi vida ingresos inesperados, sumas de dinero así sin facturación, por la manifestación. También he atraído oportunidades increíbles, profesionales, cuando a lo mejor no tenía ni la preparación para conseguirlo y ni siquiera las buscaba, y vinieron a mí esas grandes oportunidades. También al hombre de mi vida. Me he curado una enfermedad con la manifestación y he manifestado también de un día para otro cambios físicos en mi cuerpo. Y llevo más de 20 años guiando a cientos de personas a que también ellos consigan todo lo que se proponen. Y lo hago con método, con sistema, de una manera que con mi paso a paso saben cómo manifestar todos sus deseos. Y a ti te enseño a dominar la ley de la atracción y que tú magnetices las bendiciones y la abundancia. Y estoy aquí para que manifiestes tu mejor vida, porque manifestar es fácil si sabes cómo. Suscríbete, dame un like y vamos a hacer que ocurran tus deseos en la realidad. Manifestar es afinar tu instrumento, es recalibrarte, es quitar del medio todo lo que obstaculiza, que está interfiriendo entre la materialización de tus deseos y tu deseo. Y para ello siempre has de mantener tu sistema nervioso en equilibrio. Y esto no es un lujo ni un adorno del bienestar, es que es un requisito técnico para poder manifestar y, por supuesto, para tener bienestar interior y vivir una gran vida. Porque tu cuerpo es la antena que emite la energía de la manifestación de lo que tú deseas. Cuando funcionas bajo una presión constante, tu frecuencia, esa vibración que emites, si hay presión, es porque hay también profundo, muy profundo, como un estado de escasez, de carencia, de amenaza y necesidad desesperada de control. Y esa química bloquea la receptividad del campo cuántico, destruye la espontaneidad con la que aparecen las manifestaciones y entorpece todo el proceso. Se puede vivir con acciones alineadas, inspiradas, masivas, en un estado de alto rendimiento, con los planes que tú tengas para también hacer realidad tus sueños, los más grandiosos, pero siempre desde un lugar donde todas tus áreas estén armonizadas entre sí y con tu deseo concreto, de manera que también se eleve tu vida y a las personas que forman parte de ella. No hace falta el sacrificio destructivo, ni el esfuerzo desmedido, ni estar en lucha constante, ni funcionar bajo el látigo de la urgencia o de la culpa. Así que aprende a manejar la incertidumbre, regresa a tu identidad verdadera y no te creas la 3D hasta que tus manifestaciones se den, porque tu mente va a exigirte evidencias externas antes de que la manifestación se materialice físicamente. Y cuando eso ocurra, cuando aparecen las dudas, el miedo, el pánico o la incertidumbre, y eso a veces es normal que suceda, incluso cuando eres un maestro de la manifestación, aparece ahí esa voz que, según el trabajo interno que tú tengas hecho en tu vida y el trabajo que hayas hecho con tu subconsciente, esa voz será más fuerte, más intensa, tendrá voto o será más suave, más liviana y muy fácil de reconocer y de parar y hacerte tú más grande que cualquiera de tus miedos o dudas. No te dejes arrastrar por ellas. Date cuenta, maneja el miedo, maneja la incertidumbre, llénate de fe, de certeza y de la verdad de quién eres, y vuelve cada día a ti, a elegirte tú y a alinear todo lo que hagas en tu vida con ese estado de conexión con tu verdadera esencia, que ya es abundante y ya tienes el poder de crear tu realidad. Así que para ayudarte a potenciar y agilizar tus manifestaciones, tienes que tener en cuenta que tu sistema nervioso esté en equilibrio. Y esto también se entrena y se hace hábito. ¿Cómo? Pues con técnicas de respiración, que en este canal hay ya algunas subidas que son súper poderosas y muy sencillas de hacer.
con técnicas de relajación, de meditación, con descanso pleno, profundo y que sea también un descanso reparador. Y para eso tu cuerpo también se prepara y tu mente antes de cada sueño. Y por supuesto con ejercicio físico, con movimiento de tu cuerpo, entrenando. O puedes dar paseos por la naturaleza o hacer entrenamientos más intensos donde sudes, donde tu cuerpo se fortalezca, porque es el que sostiene la vibración elevada que va a hacer ese match con el campo cuántico y atraer a tu vida tus deseos. También entrenas tu instrumento y a tu sistema nervioso cuando te habitúas a dar gracias cada día, de manera que tu atención también la entrenas en darte cuenta de lo que sí funciona, en sumar bendiciones y en colocarte conscientemente en lo que sí es, en lo que ya tienes, en lo que sí funciona y en lo que sí se está moviendo. Esto es entrenar tu percepción para que sea sana, para que te apoye y potencie y también para que fortalezca tu espíritu y tu fe. Y ahora quiero hacer una distinción que es fundamental para cambiar por completo tu relación con la incomodidad, porque si a veces se confunde la presión con la expansión y a veces se confunde el miedo con un estado de activación, de dar ese salto a un nuevo nivel de vida en cualquier área. Así que no confundas la química intensa del miedo, que es paralizante, bloqueante o distorsiona tu camino y tus oportunidades, con ese miedo que en realidad activa un estado de adrenalina y de cortisol sano, que te ayuda a sostener la atención, a expandir tu consciencia, a abrir tus sentidos, a abrir el corazón, a mantenerte presente y en un estado como en el estado, como se dice muchas veces dentro del deporte, en ese momentum donde tu vida y tú fluyes, ¿vale? Y eso es cuando se van a dar esos saltos cuánticos en la vida, cuando aparecen las oportunidades, que da esa sensación como de por dentro, como una ansiedad pero agradable, ¿vale? Pues esto no lo confundas con una señal de peligro, ¿vale? Ten en cuenta que cuando sales de tu zona de confort, cuando te vas a exponer y a dar este tipo de saltos, por ejemplo, como hablar en público, como hacer una propuesta o una exposición grande, o amar de una manera que nunca habías amado cuando encuentras a alguien que de repente, wow, lo sabes que es para ti esa persona y sientes que es mutuo. Y ahí hay cosas que suceden adentro, ¿no? Que da como un poco de vértigo, pero es un vértigo agradable. Pero algunas personas se paralizan y dicen, esto no es para mí. No quieren tampoco lidiar con esa sensación porque es cierta incertidumbre. Pero es la antesala a esa realidad completamente nueva donde tu sistema se activa. Y tiene que activarse, es sano que suceda. Porque hay experiencias que son tan intensas, con tanto potencial y tanta energía de expansión que, claro, el cuerpo también lo sabe, lo siente y tiene que reajustarse y hacer como una especie de adaptación nueva con mucha energía puesta en ello. Mira, te voy a contar un ejemplo en mi propia vida. Pues cuando conocí al hombre de mi vida, a mi marido, tuvimos una explosión de éxtasis en el corazón. Él pensaba que le había echado algo y yo pensaba que él me había echado algo a mí en una cena. Y no, fue un estado de resonancia del corazón y de todo nuestro sistema, el uno con el otro. Fue súper intenso, pero también como una sensación de parecido a la ansiedad cuando también es intensa, porque se sentía en el corazón, en el pecho. Pero era como una ansiedad muy intensa, pero muy agradable. Solo que otras personas, lo sé porque acompaño a muchas personas en consulta, lo viven y lo perciben como amenaza. En este caso, mi marido y yo estábamos resonando a un nivel de frecuencia muy alta,
a un nivel de comprensión que escapaba a la lógica y a la razón. Era un nivel de conexión álmica, cuántica, de amor y de reconocimiento increíble, extraordinario, que parecía de otro planeta. Y si alguno de los dos lo hubiera interpretado como si hubiera algo que temer, pues no hubiéramos pasado de aquel momento. Pero fue un salto cuántico en nuestras vidas, en este caso para bien, para una relación que es extraordinaria y que efectivamente era el hombre de mi vida y yo la mujer de la suya. Entonces, de alguna manera que se escapa a la razón y a la conciencia, nuestros sistemas, y esto seguro que te ha pasado a ti en otras cuestiones o tal vez también en el amor, nuestros sistemas nos estaban avisando de que había un salto cuántico. Teníamos que decir sí, teníamos que abrirnos a esa expansión, a esa oportunidad, a eso que no nos resultaba familiar ni conocido y que no tenía nada que ver con lo que habíamos vivido anteriormente. Y eso no quiere decir que ese tipo de sensaciones cuando te sacan de lo familiar, no quiere decir que siempre vayan a ser malas, negativas o que no sean para ti. Hay que aprender a discernir para poder tomar las grandes oportunidades que te van a impulsar en tu vida en cualquier área. Y por ejemplo, en mi caso, también cuando me aparecieron las oportunidades de hacer radio y después de hacer televisión por primera vez, yo venía de dar clases de yoga y mis consultas de psicoterapia hace ya más de 10 años. Nadie me formó para hacer radio, para comunicar, ni para estar preparada ante esas oportunidades. Sí es cierto que yo hice una manifestación porque quería experimentar hacer radio y yo ni lo busqué ni nada, lo dejé ahí y unos meses después surgió la oportunidad, lo manifesté y yo me alineé con esa visión, cambiando mi identidad, aprendiendo a comunicar, aprendiendo a entrevistar, desarrollando habilidades que podía intuir pero desconocía, estaban latentes en mí y esas oportunidades me abrieron y también supusieron un salto cuántico en mi vida. Y esto siempre nos va a pulir. Por ejemplo, en la relación, pues claro, hay que aprender a convivir, hay que aprender a adaptarse, hay que aprender a comunicarse y a decir las cosas desde un lugar siempre de respeto. Es una elección de uno a uno, no hay ya más personas. Siempre tus manifestaciones, tus deseos te transforman y te pulen, te elevan en todos los sentidos y hay como una transformación de identidad hacia tu mejor versión. No se trata de ser o convertirte en alguien que tú no eres, sino de pulirte y ser tu mejor versión. ¿Me entiendes? Y esto, cuando no lo conoces y aparecen oportunidades, tal vez las puedas percibir como si fueran ciertas amenazas, pero tienes que aprender a discernir cuándo es algo positivo, cuando tu sistema te está diciendo ojo, o también pedir ayuda para que te den claridad y realmente tú sepas discernir cuándo la oportunidad que tienes delante es grandiosa y te va a transformar la vida para bien o cuando es todo lo contrario, ¿vale? Pues yo te he traído varios ejemplos, pero tengo muchos más. Por ejemplo, de hacer radio pasé a hacer tele, pasé de trabajar con multinacionales desde la parte de gestión del estrés y además me buscaban ellos, a la parte del liderazgo y luego de conseguir sus resultados y objetivos con sus empresas. Y todo esto siempre hizo que yo creciese profesionalmente, económicamente y personalmente. Y esto lo puedes hacer tú también, porque tu sistema siempre se eleva, tu vida está en continua evolución, en continua expansión y se adapta, pero en vez de jugar en pequeño, que se adapte a jugar en grande, a desplegar todo tu potencial y recibir todas las bendiciones. Así que aprende a reconocer cuando hay un estrés positivo, que se llama euestrés, y cuando
hay un estrés que es negativo, que lo conocemos todos porque está muy normalizado en nuestra sociedad y ya te digo yo que eso es kriptonita de manifestación. Aprende a equilibrar siempre tu sistema nervioso y ese euestrés, ese estrés positivo, es esa activación fisiológica, química también y de todo tu sistema nervioso que aparece cuando estás atravesando ese límite antiguo y aumentas tu nivel de responsabilidad, de exposición y de expansión. Y esa química te mantiene despierto, presente, enfocado y preparado. No es una orden para retirarte. Tu sistema está aprendiendo a habitar una realidad que todavía no te resulta familiar. Pero si tú quieres, lo será. La cuestión es que te elevas de nivel. Y cuando sientas miedo, presión, urgencia, no te dejes guiar por esas sensaciones, porque debajo hay un programa de carencia, hay que poder mirar y revisar, hay que poder mirarte y decir, ¿esto para qué está aquí? ¿Sirve o ya no sirve? Hay que saber cómo hackearlo y sacarlo de raíz para que no sabotee tus manifestaciones. Y sé que esto suena lógico y tiene mucho sentido. Y puede parecer fácil, y sí es fácil cuando lo dominas, cuando te conviertes en una maestra, maestro de la manifestación. Pero tienes que saber que esto es como hablar un idioma y manifestar tus deseos de una forma consciente requiere de un entrenamiento práctico. Y para ello estoy yo, que soy mentora de manifestación y voy a saber cómo escanearte, cómo ayudarte, impulsarte, desbloquear cualquier condicionamiento que esté ahí operando, incluso lealtades inconscientes, traumas, heridas, cualquier bloqueo en el área que sea en tu vida. Te voy a ayudar a quitar ese atasco y a que se libere todo tu potencial y tu poder creador y devolverte a tu soberanía. Si quieres que yo te ayude, aquí abajo te dejo el enlace, y si quieres además dominar las manifestaciones paso a paso, mi programa Manifiesta tu mejor vida está creado para darte todo el método con activaciones a un nivel celular, energético y de desprogramación subconsciente. Este programa no es información de metafísica, sino un trabajo profundo, práctico y vivencial para que realmente transformes tu biología y encarnes día a día a tu poder creador. Te dejo abajo en comentarios el enlace. Libera las resistencias que todavía intentan frenarte ante experiencias mayores, rompe los patrones que convierten la expansión en miedo y recupera tu centro, tu certeza y tu capacidad de continuar avanzando. Yo soy Nieves García Porcel, mentora de manifestación. Suscríbete, dame like y comparte con quien sabes que necesita ya transformar su vida y manifestar bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Y tú, manifiesta tu mejor vida. Vamos a hacer que pase. Yo te guío porque manifestar es fácil si sabes cómo.